Can Yaman soltó la sopa sobre por qué Demet Özdemir sigue soltera. Y créanme, la razón es fuerte. Esto no es el típico salseo que vemos todos los días, esto va más allá. Olvídate de lo que te contaron antes, porque aquí les voy a contar lo que realmente está pasando, lo que se rumorea en los pasillos, lo que los más cercanos a ellos saben. Imagínense los protagonistas de Erkencicus, los que nos hicieron suspirar a todos. Se rumoreaba que la química era real, que su relación trascendió la pantalla. Y si salieron, nos regalaron momentos de pareja que parecían sacados de una película romántica. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo, Can suelta esto? Para ser honestos, a mí siempre me pareció que algo no cuadraba del todo. Había momentos en los que sí, pura magia. Pero otras veces se notaba una tensión, como si algo no estuviera cerrado. Y Can Yaman, que siempre ha sido muy reservado con su vida privada, de repente se arma de valor y suelta esta bomba. Esto hay que analizarlo bien. Él dice, y esto es lo fuerte, que la razón por la que Demet Özdemir sigue soltera, es por él. Sí, lo han oído bien. Que ella todavía no ha podido olvidar la relación que tuvieron. ¡Guau! O sea, ¿estamos hablando de que ella sigue colgadísima de él? ¿Que no ha pasado página? Muchos dirán que es una estrategia de marketing, claro que sí. Que Can está buscando volver a estar en boca de todos, y que mejor que hablar de una relación pasada y de una ex que parece que todavía le tiene en un pedestal. Pero yo sospecho que hay más miga en esto. Can Yaman no es de los que se inventan estas cosas a la ligera. Piensen en la imagen que proyectaba Demet. Siempre se le ha visto como una mujer fuerte e independiente, que ha trabajado muchísimo para llegar donde está. ¿Qué ahora resulta que está esperando a que él le dé el visto bueno para rehacer su vida? No me cuadra del todo, ¿saben? Pero si Can lo dice, y lo dice con esa seguridad. Lo que yo creo que está pasando es que quizás, la relación con Demet fue muy intensa, muy apasionada, y dejó una marca muy profunda en él. Y ahora, al verla soltera, o al especular sobre su vida sentimental, él siente la necesidad de protegerla. ¿De dejar claro que él fue una parte importante de su vida? Es confuso, lo sé. También está la posibilidad de que Can esté proyectando sus propios sentimientos. A veces cuando uno no ha olvidado a alguien, cree que esa persona tampoco lo ha hecho. ¿Será que él no ha superado a Demet y está buscando una señal, o quizás una excusa para volver a contactar? El salseo aquí se pone interesante. Y ojo que él menciona que ella tiene expectativas muy altas. Esto puede significar varias cosas. Quizás Can cree que Demet espera a alguien con sus mismas cualidades, o alguien que le ofrezca la misma intensidad que tuvieron ellos. O quizás él se ve a sí mismo como el estándar, y que nadie más está a la altura. Egocentrismo o pura honestidad, esa es la cuestión. Para ser honestos, me da un poco de pena por Demet si esto es verdad. Imagínense estar bajo el escrutinio público, con su ex diciendo que no ha encontrado a nadie mejor porque todavía está atada a él. Eso debe ser una presión enorme. Y ella, que siempre se ha mostrado tan profesional y centrada en su carrera. Lo que está claro es que esta declaración de Can Yaman ha avivado la llama de las especulaciones. ¿Volverán a estar juntos? ¿Es una indirecta para que ella se dé cuenta de que lo que tuvieron fue especial? ¿O simplemente Can está jugando con fuego y con los sentimientos de todos los fans? La verdad es que me quedo con muchas preguntas. Can Yaman ha soltado la bomba, pero la reacción de Demet será crucial. Ella, que es una mujer muy inteligente y reservada, seguramente no se va a quedar callada mucho tiempo, o quizás ni se pronuncie, dejando que el tiempo y las acciones hablen. Pero mientras tanto, el salseo está servido. ¿Y ustedes, han estado conmigo siguiendo toda esta historia? ¿Qué pensáis de las palabras de Can Yaman? ¿Creéis que Demet Özdemir sigue soltera por él, o es solo una excusa para reavivar el interés? Dejen sus opiniones en los comentarios.